Hola, 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 muy pero muy buenas noches a quienes nos están viendo en vivo en esta noche de miércoles. Muy buenos días, muy buenas tardes para quienes ven el programa grabado en la plataforma de YouTube. Yo soy Jean Cámpora, a quien ven y escuchan en todas las ediciones de Ya es Tarde. En esta oportunidad les traemos un programa cargado de política internacional. Vamos a estar charlando ahora en un ratito nada más con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Agustina Etura, nuestra panelista y analista internacional, va a traer más tarde toda la actualidad de lo que está pasando con el tema Bolivia, una experta en cuanto al tema en la región. Vamos a estar charlando más tarde también con Alfredo Lamecú, un periodista que nos va a traer todo el humor político, como siempre, todo el debate, toda la actualidad. Pero ahora ya estamos en comunicación vía Zoom con el expresidente de la hermana Colombia, Ernesto Samper. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos ustedes y a sus televidentes. Muy contento de estar aquí en esta sintonía. ¿Cómo está viviendo la situación desde allá, desde Colombia, todo el tema de la pandemia, etcétera? Bueno, creo que la situación nuestra tiene unas características especiales respecto a los demás países de la región, porque aquí todavía estamos viviendo una transición del conflicto armado al posconflicto, lo cual hace que de alguna manera los problemas que se viven en otras partes no necesariamente se tramiten por una vía pacífica. Hay manifestaciones de reactivación del conflicto. Sin embargo, pues estamos haciéndole frente como todos los países y esperamos poder salir de esta pandemia, especialmente para entrar a la pospandemia, que va a ser un tiempo difícil de reconstrucción del tejido económico, del tejido social, de reactivación de las democracias, pero estamos transitando ese camino, aunque con mayores dificultades. Yo le quiero ser muy sincero por cómo vivimos la situación desde acá, desde Argentina. Hace unas semanas se transmitía todo lo que pasaba en Colombia, como en el resto de los países del mundo, pero hace varios días ya que esa noticia no se transmite a los espectadores de la televisión, de los medios hegemónicos de la República Argentina. ¿Nos puede transmitir usted cómo está viviendo el pueblo colombiano el gobierno de Duque? Bueno, realmente es una pesadilla. En las últimas semanas hemos vivido, particularmente en el mes de junio, un mes tenebroso durante el cual confluyeron una serie de incumplimientos del gobierno, tanto con los estudiantes en el año 2019, como incumplimientos relacionados con los acuerdos de paz de La Habana que se firmaron en el 2016, y las propias circunstancias mismas de la pandemia generaron un estallido social que se manifestó a través de 3 escenarios. Un escenario de lo que se llamó el paro nacional, que fue una huelga, podríamos decir que al estilo tradicional, de trabajadores, de organizaciones campesinas, organizaciones sociales, que planteó un diálogo con el gobierno. Un escenario multitudinario de presencia masiva, especialmente de gente joven que estaba pidiendo no solamente salario o empleo, sino reivindicando educación, salud, identidad, y unos bloqueos que se vivieron en varias ciudades que fueron aprovechados por los actores armados que operaban en las zonas rurales de alguna manera para tratar de mandar una avanzada urbana para reproducir el conflicto a nivel de las ciudades. Esos 3 escenarios actuaron conjuntamente, y es verdad que desde finales del mes de junio un poco las centrales abandonaron la mesa de negociación porque el gobierno no dio garantías. Los estudiantes dieron una tregua mientras que se concretan unas ofertas del gobierno, especialmente en materia educativa, y seguimos con unos pendientes en materia de paz, especialmente en negociaciones con el ELN,
que nos permitan de alguna manera solucionar el problema del conflicto armado que se hizo presente en esos bloqueos. Y desde su lugar, no solo como expresidente, sino como ciudadano común y corriente del pueblo, ¿cree que esta situación puede terminar pronto, se pueda solucionar pronto, o ve un escenario mucho peor? Bueno, yo creo que de esta experiencia por lo menos podemos sacar dos saldos pedagógicos. El primero, que hay una mayor conciencia social en Colombia como en el resto de la región sobre la desigualdad social tan profunda que tenemos. Y el segundo, en el caso concreto de Colombia, que nadie está ausente de que vuelva a aparecer el conflicto armado o que volvamos a la guerra. Sin embargo, esos dos sentimientos allí están y creo que de alguna manera son el caldo de cultivo para nuevas manifestaciones de inconformidad. Nosotros esperaríamos que esas manifestaciones se concreten en las elecciones que se van a hacer a comienzos del año entrante para reemplazar al presidente Iván Duque y quizás llevar una persona mucho más progresista que por lo menos enarbole dos banderas importantes. La bandera continuar con los acuerdos de paz, que es fundamental para este país, y segundo, que la factura social de la pandemia no la paguen las víctimas de la pandemia, sino que se establezcan unos mecanismos de financiación que lleven a que sean los sectores que más se han lucrado con la pandemia los que hagan el mayor esfuerzo para salir de ella. En minutos nada más vamos a escuchar las preguntas de nuestro panel, pero ahora quiero llevarlo a usted como gran conocedor de la región, de Latinoamérica, a un rol quizás un poco analítico. Acá en Argentina vimos hace unos días nada más una denuncia del gobierno boliviano al expresidente de nuestro país, Mauricio Macri, acusándolo de enviar armamento militar apoyando el golpe de Estado de Jeanine Áñez contra Evo Morales. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo lo analiza desde allá? Bueno, de confirmarse esta denuncia, que supongo que la hicieron teniendo en cuenta datos fidedignos, sería un caso absolutamente inédito de participación activa, militar, agresiva, de un país en contra de un gobierno que fue defenestrado precisamente con un supuesto fraude que después se pudo comprobar que nunca existió. Lo que hubo en Bolivia fue un verdadero golpe militar y el apoyo activo del gobierno de Argentina, concretamente el gobierno que presidía el presidente Macri. Repito, de confirmarse esta denuncia sentaría un precedente absolutamente inédito en la región, y es que cualquier país puede apoyar un golpe militar en otro país de esta manera tan directa, tan grosera y tan agresiva. Ahora, teniendo esto en cuenta, uno analizándolo desde un punto de vista externo, quizás puede imaginar que todos los medios de comunicación van a estar cubriendo esta noticia, van a estar analizando, pero acá en Argentina se cubre mucho más el triunfo de nuestra selección nacional de fútbol en la Copa América que lo que pasó con Mauricio Macri. Y otra vez llevándolo a un rol analítico en cuanto a la región, nosotros vivimos siempre como el fútbol, si bien es un deporte hermoso, popular, que muchos disfrutamos, tapa noticias o situaciones más importantes, particularmente dadas desde los gobiernos de derecha, neoliberales, si se quiere. ¿Cómo analiza esto? ¿Si pasa de igual manera en Colombia? Pasa en toda la región. Es un fenómeno de hace algunos años que la debilidad de los partidos o la falta de organización de ellos ha llevado a que unos poderes fácticos de alguna manera sustituyan este vacío que han dejado los partidos y se hayan aliado con salidas de derecha que inclusive implican relevos democráticos por vías de facto.
Estoy hablando de grandes grupos económicos, de grandes grupos comunicacionales, de jueces y fiscales que se han convertido en actores mediáticos, y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional. Son unos actores políticos que han asumido acciones políticas sin responsabilidad política, y por eso utilizan mecanismos, pueden utilizar mecanismos que tienen un efecto narcotizante colectivo, como puede ser el caso del fútbol, de los deportes, de algunas manifestaciones artísticas o acontecimientos internacionales, o pueden recurrir a la dialéctica del miedo y el terror, que consiste simple y sencillamente en sembrar miedo en la gente para obtener de ellos unas determinadas respuestas políticas. De todas maneras, son unos poderes fácticos muy peligrosos, cuya última actuación la vimos en el caso de Brasil, cuando prácticamente orquestaron la destitución del golpe de Estado a Dilma Rousseff por parte del Congreso, y posteriormente legitimaron el encarcelamiento de Lula da Silva para que no pudiera competir en las elecciones con Bolsonaro, y esto le permitiera a este segundo hacerse a la presidencia de Brasil. Repito, eso es un fenómeno regional. En Colombia, por supuesto, también lo tenemos, y es quizás una de las reflexiones más profundas que tienen que hacerse los sectores progresistas de cara al futuro. La última pregunta que le hago por mi parte, y escuchamos las cuestiones que van a traer a la mesa Agustina Etura y Diego María, nuestros panelistas. Preguntarle por el Grupo Puebla, del cual usted forma parte junto a otros referentes de la región, y en base a todo lo que mencionamos anteriormente, todos los problemas que vivimos en Latinoamérica, ¿cómo es el accionar de este grupo frente a eso? Mira, el Grupo de Puebla se define señalando que no somos. Nosotros no somos una organización de partidos, ni de organizaciones no gubernamentales, ni mucho menos de gobiernos. Somos un grupo de personas, de ciudadanos, que compartimos unas ideas progresistas, como por ejemplo la idea de la igualdad social, la idea de la libertad política, de las garantías civiles, y por eso estamos integrados, somos más ex que pro que futuros. Por eso en el grupo hay unos 10 o 12 expresidentes, obviamente con excepciones muy notables como la de Lula, que seguramente volverá a ser presidente de Brasil. También tenemos una nómina muy importante de ex cancilleres, tenemos parlamentarios, magistrados, somos alrededor de unas 60 personas que estamos defendiendo la necesidad de que haya un proyecto progresista para la región. Y cuando hablamos de proyecto progresista, estamos hablando de un proyecto que construya región y no que destruya región, es decir, de fortalecer la integración. Estamos hablando de un modelo solidario que sustituya el modelo neoliberal. Estamos hablando de programas de inclusión social, de construcción de ciudadanía. En fin, estamos sacando adelante una serie de ideas en las cuales existen coincidencias no necesariamente ideológicas entre las personas que formamos parte de este abanico, de este arco iris de opciones políticas que son las que estamos trabajando. Escuchamos la pregunta de nuestra panelista y saludar a nuestros dos panelistas, Agustina Etura y Diego María. Escuchamos la pregunta de Agustina para el presidente. Buenas noches, Ernesto y Gian, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes para Colombia. Bueno, usted mencionaba la crisis actual que está viviendo Colombia, que también se reproduce o se reprodujo en otros países de Latinoamérica, y esta crisis la podemos enmarcar tanto en el contexto neoliberal, que a su vez sufre una crisis, como también en la polarización política que se vive internamente en los diferentes países. Hablo de Colombia, de Brasil, de Argentina. En este contexto, ¿cree posible una oleada progresista como se vivió a principios o la primera década del 2000, capaz de ser instrumental para desalentar estas
estas crisis que se viven en los diferentes países de América Latina? Mira, yo creo que además del virus del COVID, hay otro virus que se ha tomado el mundo, que es el virus de la polarización ideológica, que utiliza especialmente los partidos y los movimientos de derecha para reducir la confrontación democrática a un simple problema de enfrentamientos, de nombres, de pasiones, de miedos, de tal manera que la gente no vota a favor o en contra de un proyecto político, sino a favor o en contra de lo que representa una persona y lo que puede llegar a representar como miedo o como expectativa negativa para un colectivo. Ese es el método que han utilizado para llegar a establecer gobiernos autoritarios en la India, en Inglaterra, el gobierno de Trump en los Estados Unidos, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, también el gobierno de Duque aquí en Colombia. Ahora, esa utilización de la ideología tiene que ser reemplazada por proyectos democráticos. La responsabilidad de los sectores progresistas es responder a esa polarización ideológica con proyectos democráticos que representen alternativas para la gente. Y la gente lo que está esperando son alternativas muy concretas en materia de salud, en materia de empleo, en materia de alimentación. No se nos olvide que con la pandemia regresábamos 15 años a los logros que habíamos obtenido en materia social. De tal manera que nuestra tarea es que no prime la polarización ideológica como forma de participación política y que al contrario se abran la posibilidad de que haya proyectos alternativos respaldados por distintas ideologías, por supuesto, que lleguen o no lleguen al poder. Saludamos a Diego María, nuestro segundo panelista del programa, y su pregunta para el expresidente Samper. Ernesto, bueno, también un gusto estar acá hablando con usted. Saludo también a Jan. Hace unos días hablábamos con Oscar Laborde, diputado del Parlasur, y nos decía que había que confluir en lo diverso para enfrentar lo antagónico. Y en la pregunta que te decía Agustina, te iba a preguntar si a veces nos tenemos que vencer para pensar que sí o sí va a haber una crisis propuesta por proyectos neoliberales, o se puede pensar a futuro proyectando una idea de que gobiernos populares o progresistas puedan realmente construir una agenda de acá a años y no con cada 10, 15, 20 años sí o sí una crisis neoliberal. Bueno, buenas tardes, Diego. Pues un poco como lo planteaba Augusto anteriormente, sí hay vientos progresistas que están soplando sobre la región. La propia elección de Biden y los cambios que ha hecho en materias tan importantes para nosotros, como el cambio climático, el tema de las migraciones, el tema del tratamiento a los migrantes latinos, me parece que son señales positivas. Pero también tenemos gobiernos progresistas como el de México, como el de Argentina, como el de Bolivia, como el del Perú. Tenemos una constituyente que va a trazar unos nuevos rumbos en Chile. Tenemos igualmente posibilidades de una expresión de fuerzas progresistas aquí en Colombia, de la misma manera en el Brasil el año entrante, de tal manera que sí hay unas perspectivas que parecerían estar inclinando la balanza de la historia para recoger nuevamente las iniciativas sociales que nos han caracterizado a los sectores que podríamos llamar sectores progresistas. Ahora, dentro de esas iniciativas, por supuesto, una de ellas es el cambio de modelo. El modelo económico neoliberal no resultó. Lo prueban sus cifras de crecimiento, que fueron inferiores en 20 años a las que registramos en los 30 años anteriores con el modelo cepalino, y lo prueban también la forma como se aumentó la desigualdad, con más de 100 millones de pobres antes de la pandemia. De tal manera que la región sí necesita hablar el mismo lenguaje. Y en eso la gente de izquierda tenemos que ser conscientes
de que, como decía Pablo Neruda, nuestro destino no puede ser que para que nada nos divida, que nada nos una. Al contrario, para que todo nos una, tenemos que encontrar cómo convertimos esa diversidad, como decía Oscar Laborde, en una fuente de riqueza, de identidad y no en una razón de conflicto. Y ahí es donde la gente que estamos militando en los sectores progresistas necesitamos identificar el lenguaje. Hablar, por ejemplo, de una renta básica solidaria para toda América Latina. Hablar igualmente de unas vacunas consideradas como bienes universales y no como mercancías de unas pocas empresas farmacéuticas. Hablar de la necesidad de reformar las Naciones Unidas para establecer un multilateralismo fuerte. En fin, son planteamientos, consignas y propuestas que nos deberían identificar a todos los sectores progresistas ahora que la balanza está volviéndose a inclinar no solamente por la virtud de nuestras propuestas, sino también por el fracaso de las propuestas de derecha. La última pregunta que le hacemos y agradecerle por la comunicación. A principios de siglo se definió una frase que aquí en Argentina impacta mucho, que es definir Latinoamérica unidos o dominados. ¿Usted cree en esta frase y analizar si ahora estamos unidos o estamos dominados? Estamos divididos, pero más que divididos estamos desintegrados. Y estamos desintegrados por cuenta de la dominación hegemónica. El destino de la región ha girado alrededor de dos ejes distintos. Giramos alrededor de la integración y nos dedicamos a construir región y a trabajar como vecinos, o giramos alrededor del destino hegemónico de los Estados Unidos, y entonces cada cual se salva como puede y la integración pasa a un segundo plano. Yo soy de los que estoy convencido de que nosotros la única manera de responder al destino hegemónico, o en este caso que usted pregunta de dominación, sería a través de la integración regional, que es un destino compartido que tenemos que trabajar conjuntamente, como lo hice yo cuando estuve secretario general de UNASUR, tratando de construir región, no solamente para vender más o para comprar más, sino para que esos 400 millones de ciudadanos sudamericanos se sintieran parte de un colectivo, de una identidad y de una ciudadanía. Ernesto Samper, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Un saludo a usted y a toda la hermana Colombia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muy contento de estar aquí compartiendo este rato con este importante panel. Muchísimas gracias. Ese fue el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y dejó muchas definiciones interesantes. Agustina, ¿cómo viste la charla con el expresidente? Gian, me encantó, un placer realmente escuchar sus reflexiones, y en ese sentido, en la apuesta por la integración regional, va en línea, por ejemplo, con un intelectual y cuadro político como es Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Entonces, lo que noto es que así como vemos a las derechas alineadas por sostener este modelo neoliberal en crisis, también podemos ver a gobiernos, a líderes progresistas o de izquierdas o populares, como queramos llamarlo, también alineados por construir una Latinoamérica unida y mejor. Uno de los temas que habló, y que la realidad es que acá en nuestro país y en toda Latinoamérica en realidad se debe remarcar y remarcar y remarcar, es el tema de que Mauricio Macri, durante su gobierno, envió una serie de elementos militares al gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia. Tenemos una foto del documento que entonces mandó el presidente Macri. Bueno, justamente en esta foto está remarcado cómo se explicita en el documento material bélico, y se puede ver
toda la serie de materiales que se ha mandado allí a Bolivia, pero es muy interesante debatir esto y ver las posturas de los distintos escenarios, ¿no? Porque vemos cómo desde un lado de la grieta, si se quiere, se intenta obviar el tema, se dice que fue para protección de argentinos enviados a cubrir lo que estaba pasando en Bolivia, y de otro lado de la grieta se lo ataca constantemente, pero bueno, ahora con todo lo que ha pasado, justamente como se le decía al presidente Samper con el partido de Argentina, quizás esta noticia queda en segundo plano, pero bueno, me interesa escuchar más que nada la mirada tuya, Diego, de cómo ves esta situación. La verdad, Jean, agregando lo que decía Agustina, es un orgullo, un gusto hablar con un expresidente de un país hermano como Colombia. La verdad que es un gusto que nos pudimos dar en este espacio. Pero retomando lo que vos decías recién sobre el golpe de Estado en Bolivia, sobre la participación de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, enviando material bélico, la verdad que por ahí podemos hasta pensar lo que siempre se dijo, ¿no? Siempre se dijo que era un gobierno hijo de la dictadura militar argentina, era un gobierno que si bien no eran partícipes explícitos las fuerzas militares de aquel momento, sí llevaban algunos apellidos en sus listas, eran un poco los nietos o hijos de la dictadura, y bien lo vemos en su manejo internacional y regional cuando plantean que no hay una salida democrática en Bolivia, y sí apoyan a una presidenta de facto. La verdad que una vergüenza, y un poco como ciudadano argentino, lo que nos queda es pedirle perdón al pueblo boliviano y que el Estado se haga cargo, que el gobierno actual pueda tomar cartas en el asunto, porque no nos deja bien parados a nivel regional, como decía recién, me parece una vergüenza. Esta situación es muy preocupante, y esto que acabamos de hacer fue una especie de adelanto, porque más tarde vamos a tener ya en el cierre del programa la sección de internacionales con nuestra analista experta Agustina de Tura, quien nos va a contar todo lo que fue la situación en Bolivia. Ahora vamos a ir un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar de toda la interna del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que es muy picante. Vamos a estar charlando con el periodista Alfonso Lamecú, quien nos va a hacer su sketch de humor político, todas las noticias con el mejor humor. Vamos a revelar las figuritas de la semana en nuestro segmento estrella, si se quiere, y vamos a despedir el programa. Todo esto después del corte. ¿Estás pensando en vender tu casa y no sabes cómo lograr enamorar a quien vaya a verla? En Interiorismo Inmobiliario te presentamos el Home Staging. Nosotros mejoramos la apariencia y presentación de tu hogar, para que quien entre a verla desee comprarla. Nos podés contactar al 11 44 34 77 36 o entrar a interiorismoinmobiliario.com para conocer todos los detalles. No esperes más. Interiorismo Inmobiliario, la solución para tu propiedad. Cuando recién veía las manos. Todos los artículos compañeros que el pueblo necesita los encontrás en Todo Kirchnerista. Vasos, copas, tablas para el asado y mucho más. Todo con la identidad de Néstor y Cristina. Nos encontrás en Instagram como @todokirchnerista o nos contactás al 11 49 89 95 04. Todo Kirchnerista, vos sabés que sí. Fuiste parte del equipo que le ganó al que poquitas semanas después fue campeón del mundo, ¿no? Sí, la verdad que fue obviamente una alegría el haber ganado
en Mineirao cuando jugamos contra Boca, por todo lo que representa Boca a nivel mundial y obviamente a nivel sudamericano. Bueno, para nosotros fue algo muy importante en un club como el Atlético Mineiro poder haber tenido la posibilidad de ganar ese partido. En Tigre, al volante, alcohol cero. ¿Escuchaste bien? Cero. Es simple. Si vas a tomar, no manejes. Usa un remis, taxi, colectivo, tren o lo que quieras. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Maneja con cuidado y llega a destino. Tigre Municipio. Ya estamos de vuelta en esta noche de miércoles, como todas las semanas con Ya es tarde. Yo soy Jean Cámpora, quien los sigue acompañando en este programa, donde vamos a charlar ahora de una cuestión muy importante, que es la interna del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, una interna que no es tan visible como la de Juntos por el Cambio. Ya sabemos las peleas que se van generando entre el radicalismo, el PRO, las internas mismas del radicalismo. Y ahora con mi panel quiero hablar un poco de lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. Ya está esperándonos el periodista Alfonso Lamecú y después vamos a tener todas nuestras secciones. Pero inicialmente hablar un poco de algo que se dio el fin de semana con el partido y que es un dato no menor. Veíamos en las redes sociales fotos de Daniel Scioli, quien como embajador ante Brasil fue a ver el partido, se acercó a saludar a los jugadores y me puse a pensar un poco en Daniel Scioli. ¿Tenemos la foto? ¿Podemos ver la foto? Justamente acá con Leo Messi podemos ver cómo la sonrisa de Leo, obviamente, pero con esta foto la usamos como disparador para analizar la figura de Daniel Scioli, quien ha tenido un rol importantísimo en una embajada como es la de Brasil, sabiendo que entre la presidencia de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández hay disputas. Ha logrado muchas cosas buenas, una serie de cosas buenas en realidad, y que estas cosas buenas desde el gobierno se están haciendo muy visibles. Y lo que me pregunto yo quizás, y quiero escucharlos ahora, quiero escuchar particularmente lo que opinás vos, Agustina, si esto que se da con Scioli de visibilizar su tarea como embajador, sabiendo que bueno, tenemos un embajador por cada país del globo terráqueo, ¿por qué se visibiliza más la de Daniel Scioli? ¿Daniel Scioli va a ser candidato? ¿Qué pensás vos? Bueno, con respecto al embajador Scioli, actual embajador por Argentina en Brasil, hay que destacar su gran tarea que está teniendo en el país más importante para la política exterior de Argentina. Definitivamente Brasil es el país más importante porque es el primer vínculo que tenemos con el mundo exterior, nuestro principal socio comercial,
y sabemos, vos bien mencionabas antes, que en los últimos años este vínculo, que es súper importante para la política exterior argentina, ha estado bastante en conflicto por las relaciones con el gobierno de Jair Bolsonaro, que no solo se opone a cualquier política por parte de la vereda de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino que también apuesta más a una política interior, siguiendo los mandatos que en su momento tuvo Trump en Estados Unidos de América para los americanos, bueno, esto es Brasil para los brasileros, y no apuesta a la integración regional, que como bien hablábamos con Ernesto Samper, es fundamental para América Latina. Bueno, en este contexto creo que la tarea actual de Daniel Scioli está siendo muy valorada y muy efectiva, y a mí me gusta particularmente, voy a dar mi opinión, a mí me gusta como embajador en Brasil. No me gustaría que se presente como candidato ahora, lo dejaría en Brasil porque está haciendo una tarea muy buena. Es muy importante esto que marca Agustina, quizás dentro de toda la rosca política se pierde un poco la tarea de Scioli como embajador. Quizás uno tiene embajadores como por ejemplo lo es Ricardo Alfonsín en España, ve sus tareas quizás desde un punto de, bueno, lo mandaron a ser embajador, como un puesto quizás un poco descartable. Pero marcar la tarea de Scioli como embajador de Brasil nos ayuda mucho a nosotros en Argentina. Pero más allá de hablar de Scioli, esto lo quiero charlar con nuestro panelista Diego María, quien es residente de La Plata, muy activo allí. Quiero ver los otros actores políticos de la provincia de Buenos Aires, particularmente desde la producción de Ya es tarde. Hemos marcado a 3 personas que son muy importantes y de las cuales se viene hablando mucho y se vienen visibilizando mucho. Veamos quiénes son. Bueno, ahí lo tenemos a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, quien está teniendo un rol fundamental con la construcción de hospitales, etcétera. Se transmite mucho la actividad del ministro Catopodis. Esto nosotros sabíamos que iba a pasar antes de la pandemia. Catopodis es uno de esos ministros que se puso para visibilizar su tarea. Ahora tenemos otra actora que quizás está un poco más escondida, pero para quienes conocemos la provincia de Buenos Aires, la vemos mucho recorriendo, con perfil bajo, pero recorriendo la provincia. Y esto es algo muy importante, y es Victoria Tolosa Paz, que es titular de un organismo muy importante a nivel nacional y provincial, pero que particularmente está recorriendo mucho el interior de la provincia de Buenos Aires. Y esto quizás es una señal para una actora política que nunca se tiene que dejar de costado. Y por supuesto hemos hablado de Catopodis, quien ya sabemos va por parte del masismo, si se quiere un poco. Hemos hablado de Victoria Tolosa Paz y ahora vamos a hablar de la figurita que se apuesta quizás del lado más de Cristina, del lado de la Cámpora, que es Fernanda Raberta, la titular del ANSES. El ANSES en pandemia fue elemental para ayudar a aquellos que no tenían quizás el acceso al trabajo total y completamente como antes de la pandemia. Las ayudas sociales fueron muy importantes y la labor de Fernanda se ha marcado mucho, porque asumió en el ANSES no cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández, sino que asumió después. Y para haber asumido después se le marcaron muchas cosas. Ella estaba antes, si mal no recuerdo, en el Ministerio de Desarrollo de la provincia, donde ahora está Andrés Larroque. Bueno, ahora está Andrés Larroque, sabemos ese puesto sigue quedando dentro del arco político de la Cámpora, si se quiere por así decirlo. Diego, ¿cómo analizás vos desde La Plata estos 3 actores? ¿Incluirías a alguien más como principal posible candidato en la provincia? Mirá, Jean, justo vos hablabas recién de una de estas 3 personas, de Catopodis, Victoria Tolosa Paz y Fernanda Raberta. Victoria tiene la particularidad que además es concejala de la ciudad de La Plata,
hoy en actividad. Así que también recorre mucho la ciudad, una compañera que viene recorriendo los barrios y bueno, que ayer mismo dijo en un programa de televisión de América que iba a ser la primera intendenta mujer de la ciudad de La Plata. Ella ya estuvo en las elecciones pasadas, ahora todo indica que quiere volver a presentarse en 2023. Digo, es una persona muy importante a nivel provincial. Y me queda también, vos hablabas de espacios políticos, también la importancia de los distritos, ¿no? Vos hablabas recién de Catopois, de San Martín, Victoria de La Plata y Fernanda de Mar del Plata, 3 distritos muy importantes en la provincia, uno pertenece al conurbano, otro siendo la capital de la provincia de Buenos Aires, y otro que viene de la costa argentina, sí. Que también, digo, como para poder pensar en territorios bien diferentes, pero que son importantes a la hora de construir política. Yo creo que va a estar por ahí los candidatos de la provincia, del Frente de Todos y de Todas, que bueno, sigue apostando a la política como construcción y no como el Juntos por el Cambio, que apuestan a personas que son outsiders, ¿no? Que vienen por fuera de la política, que vienen del hecho de ser famoso por alguna cuestión en particular muy individual y no por construcciones colectivas. Entonces ahí se sigue visibilizando un poco las diferentes modos de construir. Un espacio que construye colectivo, militancia, representación genuina, y otro espacio que apuesta meramente a pensar en personas que por su trayectoria individual pueden ser posibles representantes de una ciudadanía que por ahí todavía no les impone una agenda, sino que ellos se imponen por el solo hecho de haber participado en alguna cuestión, como lo vemos ahora con el DIP o bueno, con Facundo Manes, con un montón de personajes que vienen a querer representar sin ser representantes. Ahí está un poco el juego de palabras que por ahí el Frente de Todos y de Todas sigue proponiendo, que la política sea el eje central y no que la espectacularización o el espectáculo sea un poco el eje central de la construcción de la política. Hay que tener en cuenta esto que marcaba Diego, y hay que tener en cuenta también distintas cuestiones que se dan. Por ejemplo, Fernanda Raberta y Victoria Tolosa Paz son de 2 municipios en los cuales no gobierna el Frente de Todos. Gabriel Catopodis tiene a su persona en el municipio de San Martín. Se sabe quizás que en la próxima elección los candidatos a concejales sean del catopodismo, los principales, por lo cual está haciendo mucho peso Catopodis en su municipio, Victoria en el suyo y Fernanda Raberta en el que le corresponde. Vamos a dejar este debate para más adelante. Vamos a seguir charlando de estas cuestiones a continuación en el programa. Pero ahora quiero marcarles algo muy importante, y es que tenemos a una persona que nos va a traer todas las noticias desde un punto de vista más humorístico, quizás si se quiere, con su visión de lo que es la realidad, de lo que es importante y de lo que no es importante. Alfonso Lamecú, bienvenido. Gracias. ¿Cómo andas, Jan? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No. ¿No? No, venimos de un fin de semana. ¿Cómo fin de semana? ¿Hoy qué día es? Y hoy es miércoles. ¿Es miércoles? ¿No es lunes? Miércoles. No, es miércoles. Estamos mal. Tenía que ir a buscar la jubilación de mi vieja. Uy, ¿la vas a dejar, pobrecita? No, está muerta. Seguimos cobrando. No, pero ¿de qué pensás? ¿Cómo están las cosas? Pero, che, fin de semana, pero... Fin de semana no se puede hacer nada, estamos en pandemia, Alfonso. ¿Y alguna? ¿Vos viste? No, pero... ¿viste? Con los amigos, con una amiga. Te va a ver Alberto. Te va a ver Alberto, se va a enojar. Estuvo Dylan. ¿Cómo que estuvo Dylan? Estuvo Dylan. ¿Qué hacía Dylan? Yo lo vi y le dije, Dylan, ¿qué hace? Y me dijo, me estresé. Te vine a ver un rato. No, yo lo vi y yo dije, ¿qué hace acá, Dylan? Y yo me quedé como, alto flash. No, pero... De las fiestas de la Rock and Pop que no veía algo así, boludo. Ah, ¿vos estabas en la Rock and Pop? No, sí, yo estaba en la Rock and Pop. Pero la Rock and Pop de Pergolini.
Eso explica muchas cosas. Muchas cosas. Un abrazo a Mario. Pero Lini, la negra nazi, o sea, eso era. Bueno. Quería joder. Viste, es una cosa maravillosa, no te puedo explicar. Usábamos los discos, viste, de ACC, esa época, viste, que a Mario le encanta ACC, y agarramos y. No, agarramos. Y quedaban, tipo, los revoleamos, tipo, teníamos tanto que agarramos y jugábamos arriba. Claro. No piense raro. Eso ahora no, estamos en pandemia, cuídense, no hagan como Alfonso, por favor, miren cómo se termina, pero bueno, se quedó pensando. Ahí arrancó. Estaba pensando, yo no fui. ¿Qué no fuiste? No, yo no fui el que estuvo con Dylan. ¿No fuiste vos? No, fue otro. ¿Y quién fue? Era yo, pero no era yo. Ok, estás como en otra... Fue otra cosa. Fue otra cosa. Pero bueno, ¿para qué me trajiste acá? No, es que la verdad es que sos un periodista muy reconocido por tu apellido, por ser un lamecú, pero queremos ver justamente tu visión de lo que pasó esta semana, qué viste el fin de semana, además La verdad que estuve conectando algunas informaciones importantes. Sí. Viste, que eran de verdad importantes para mí. Vos sabés lo que es importante para mí. Ya, la tengo acá en el teléfono, porque yo me modernicé. Sí. Porque no encontraba papel ni virome. Claro. Papel encontré, pero... Sí, muy complicado. Es el único que uso papel. Polémico. Le tengo título a mi segmento. A ver. Si es que me quedo. No se sabe. Sí. Ya me echaron 365 veces. Está bien. Vamos a tratar... Hay un pedido en las redes sociales, vamos a sacar si se queda o no se queda Alfonso Lamecú. Sean muy conscientes de que es una persona con influencias. Bueno, ponele. A ver el título. Bueno, a ver, tengo noticias verdaderamente importantes que hay que saber para ser una mejor persona y ciudadano. ¿Y cuáles son esas noticias? Primero, el presidente de Haití. Pobrecito. No murió. ¿Cómo que no murió? En realidad murió, pero no murió asesinado. No murió asesinado. Se descubrió en la autopsia hecha más tarde. Sí. Que era alérgico al plomo. Él no sabía de esto, se dio cuenta cuando recibió un tiro en el pecho. Nada más. De esa es la única forma que se dio cuenta. Y intentaron decir, bueno. Y sí, no le quedó otra. Enviamos un saludo a la familia. Los vi el otro día. ¿Ah, sí? Sí, Mantero. No. Los vi el otro día. Me dijeron Rolex. Esta Rolex, le dije. No, Alfonso, no. Yo sé lo que es un Rolex. Amigo de Pergolini es este tipo. Por eso, yo laburé con Pergolini. Sí. Yo sé lo que es bueno. En todo sentido. ¿Sabes? Viste que lo vimos. Me imagino. ¿Estuviste hablando antes? Bueno. ¿Viste? Bueno. ¿Qué más? India. ¿Qué pasó en India? Nos vamos a otra parte del mundo. No leí nada de India. Nace una vaca enana, 51 centímetros nace la vaca enana. 51. Miles de personas se saltean del COVID. Sí. Se saltean para ir y fotografiar la vaca enana. Prioridades, gente. Prioridades, la vaca enana. Quiero ya que se busque la vaca enana. Se descubrió a la misma tarde que no era una vaca. ¿Cómo no era una vaca? No era una vaca. Era un físico-culturista en miniatura. Pero se parecía a una vaca medio que el físico-culturista. Estaba muy trabajado, muy trabajado. Muy trabajado. Encima estaba todo pintado de blanco, se ve que era de los míos. ¿Viste? Estaba todo blanco, no sé si le bajó la presión de tanto que casi se nos va, pero lo encontraron así. ¿Viste? Tirado en el medio del campo y la gente en India, ¿viste? Que respeta todo, ¿viste? ¿Qué ha pasado? Respeta todo, lo vieron con forma de vaca y le prendieron una vela. ¿Qué más tenemos? A ver, hombre 80 años, China. Sí. Se tira al río para rescatar un nene. Pero el hombre tenía Alzheimer, se olvidó que no sabía nadar. Cagó fuego el nene y el hombre. No, sí. Un bajón. Le mandamos un glu un abrazo a la familia. San Han Juan, se habla chino. Sí. San Han Hu. Cagó fuego. Abuele. ¿Y la última? Y la última. Que esta es la más importante. A ver.
Música, para el por fin de favor, semana, sección. para el fin de semana cuando estás en tu casa que no sabes qué mierda hacer y tenés la posibilidad de tener Direct Plus, Sí. que yo lo tengo, no es de canje, porque no me conoce nadie. Está bien, está bien. Le queremos. Monster Inc. Serie. Serie de Monster Inc. Volvemos a ver a Mike Wazowski y a Sullivan en la ¿Eso pantalla. te parece lo más importante? Nene, es como cuando se crearon Los Increíbles, le importaron más Los Increíbles 2 que lo que pasaba en el país. O cuando se le cayó la comida a la Gunda en Masterchef. ¿Pero te parece eso más importante de todas las personas que están teniendo COVID, todo lo que de la Copa América, No. todo te parece? Monster Inc., un tipo azul. Un tipo azul, uno verde, falta un amarillo y parece campaña política. Así, uno de cada color tenemos. ¿Viste? Estamos. Para mí la verdad es lo más importante. Ya, ¿hace cuánto? Está Ya bien. pasó de moda hablar de COVID. ¿Cuánto alcohol en gel te pusiste las manos a esta altura del partido? Es verdad, se me van a caer las manos de tanto alcohol. ¿Cuántos barbijos tiraste? Yo me enteré que había que cambiarlo cada un mes. Yo uso el mismo todavía. Pasa un calzoncillo, tiene un agujero, se me escapa. No, eso. Laven el barbijo, lávense las manos. Cámbienlo, hay que usen alcohol en cambiarlo. gel. Hay que cambiarlo. No sean amigos de Pergolini porque van a terminar como Alfonso sí que Lamecú. tenés dos opciones siendo amigo de Pergolini. O te haces rico, cagando gente, Sí. o estás acá. Alfonso Lamecú, damas y caballeros, un aplauso. Bueno, descontracturamos un poco, ¿no? Descontracturamos un poco y ahora vamos a volver con lo que nos compete. Tenemos los dos últimos segmentos, nuestro ya reconocido, la figurita de la semana. ¿Quién es la figurita de la semana? Producción, por favor. Suspenso para la figurita de la semana, ¿eh? Muy esperada la figurita de la semana, parece, ¿eh? Tenemos algo especial. No es un político, de nuevo, no es un político. Tampoco es una persona individual. Pero es algo que marcó la agenda todo el fin de semana. La selección argentina de fútbol tapó todas las noticias, tapó todo lo que pasó con Macri, lo que pasó con el coronavirus, cómo estamos como país, por esta figurita de la semana que le pusimos un 100 porque la verdad que es infaltable, ¿no? Todo lo que pasa gira en torno a la selección argentina. Un montón de personas en el Obelisco, leía un meme que no es gracioso, pero me parece recalcar que decía, hoy todas esas personas que fueron al Obelisco están viendo a la selección y mañana lo van a ver al mismo Maradona en persona. Y es muy grave y es para tomar conciencia. Todos estamos felices por lo que pasa con la selección. A ver, el argentino es futbolero por naturaleza, pero tampoco para violar las medidas del coronavirus. Hay que seguir teniendo en cuenta que seguimos en una pandemia. Y seguimos en una pandemia en todo el mundo. Y por esto es muy importante remarcar lo que pasa en los internacionales. Y para esto tenemos la sección de Agustín Etura. Bueno, Gian, hoy preparé una reflexión que me parece fundamental para discutir, debatir, seguir debatiendo, y es la última noticia que nos enteramos con respecto a Argentina colaborando con el golpe de Estado en Bolivia. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y gran cuadro intelectual para toda América Latina, en una reciente entrevista aseguraba que el actual neoliberalismo ya no se presenta como benevolente o prometedor, como lo hacían décadas pasadas, sino por el contrario, se presenta como reaccionario y se sirve de las derechas radicales o las extremas derechas para evitar su propio derrumbe. Es en este contexto donde debemos enmarcar la ayuda enviada por parte del gobierno de Mauricio Macri a los golpistas contra Evo Morales en Bolivia. Las derechas actuales están dispuestas a mantenerse en el poder a cualquier costo. Y en este sentido, lo que no consiguen en las urnas, lo intentan conseguir a través de golpes. Sin embargo, no debemos olvidar que Argentina es reconocido mundialmente
por su defensa y lucha por los derechos humanos y los valores democráticos. Esto es un valor muy importante para nosotros y no debe ser moneda de cambio para cualquier gobierno de turno. Debemos, por supuesto, repudiar el accionar del gobierno de Mauricio Macri colaborando con un golpe de Estado en un país hermano como es Bolivia, pero también debemos recordar que Argentina, a través de la gestión de Alberto Fernández, fue el país que brindó asilo político a Evo Morales, a Álvaro García Linera y a sus ministros. Esto también lo tenemos que recordar porque también se enfrentan dos modelos diferentes del país que queremos. Es evidente que no somos las balas ni las granadas que enviaron la gestión de Mauricio Macri a Bolivia para fomentar el golpe de Estado. No somos esas balas, somos un país que sostiene la cofraternidad con Argentina, entre Argentina y Bolivia. De hecho, este lunes pasado se celebró el Día de la Cofraternidad Argentino-Boliviana. Somos este país y somos un país que debe decirle a todas las derechas golpistas nunca más. Muchísimas gracias, Agustina. Es muy interesante siempre su mirada sobre internacionales. La pueden seguir en redes sociales como @AgustinaEtura. También lo pueden seguir a Diego María. Yo soy Jean Cámpora. Estos fueron mis panelistas, a quienes les agradezco siempre estar bancando este proyecto con la mejor. Hoy tuvimos también un periodista invitado, Alfonso Lamecú, quien, si la gente en las redes sociales lo acepta, va a venir cada 15 días. Si no, Alfonso, lo lamento. Pero bueno, retomamos la semana que viene con un invitado sorpresa. Se va a ir definiendo en la semana mediante las redes de Ya es tarde OK. Ya es tarde OK en Instagram. Ahí van a poder votar la cuestión de Alfonso, van a poder ver quién va a ser el próximo invitado. Lo que sí vamos a tener la semana que viene, que ya es seguro, la sección de Provincia de Buenos Aires con Diego María. Vamos a tener todo el análisis político con este equipo. Somos lo que somos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.